Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Hoy es 27 de abril de 2026 y la idea era resolver un par de consultas relacionadas con cuentas por cobrar y algunas definiciones que están en el RT 54 en el texto ordenado que bueno, pueden o han generado dudas evidentemente y que son interesantes de revisar. Así que ahora les comparto la pantalla y vamos a revisar un poquito los conceptos básicos de la norma y tratar de encontrar la diferencia entre unos y otros. Uno de los conceptos que contiene la norma es el de cuentas por cobrar a clientes. Y acá de lo que se trata es de reconocer un derecho contra terceros derivados digamos, en correspondencia con el reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias, ya sea por la venta de bienes, la prestación de servicios, la construcción de activos y eh, cuyo derecho es incondicional de cobro, porque están respaldados por facturas o un documento similar y son exigibles o lo serán en algún determinado momento posterior al reconocimiento. En cambio, los derechos de facturar a clientes, si bien están totalmente relacionados con el desarrollo de la actividad principal, eh, existen algunos hechos que hacen que de momento no deba emitir la factura correspondiente, ¿sí? O el documento similar a la factura que corresponda. Y acá les pongo un ejemplo que es bastante sencillo. En su momento, cuando analizamos el contenido del RT 54 en relación al reconocimiento de ingresos, por ejemplo, cuando prestamos servicios, les había comentado que nosotros tenemos que fijar determinadas obligaciones de desempeño y el reconocimiento del cumplimiento de esas obligaciones de desempeño nos habilitaría a reconocer el ingreso por actividades ordinarias y eventualmente el derecho a cobrar al cliente. Pero ¿qué pasa? Ahí va a ser o una cuenta por cobrar a clientes si dada o el cumplimiento de la obligación de desempeño emitimos la factura, o un derecho de facturar a clientes si cumplimos con la obligación de desempeño, por lo tanto el reconocimiento del ingreso ordinario procede, pero por diferentes circunstancias, inclusive con un pacto que hicimos un acuerdo que hicimos con el cliente, que por ejemplo, recién cumplido la tercera obligación de desempeño, puedo facturar esas tres, el ingreso correspondiente a esas tres etapas ya cumplimentadas. Les decía, por alguna de estas razones, o por X causa operativa, o en virtud de un acuerdo puntual con el cliente, si bien reconozco el ingreso ordinario, no puedo o no debo emitir la factura correspondiente. Esto precisamente da derecho a reconocer el crédito, pero como un derecho de facturar a clientes. Después tenemos los otros créditos en moneda, ¿sí? Em, bueno, antes les voy a hablar sobre esto, la previsión para desvalorización de créditos, que dice para cuentas de cobro dudoso. Ustedes recuerden que nosotros en clase vimos que justamente ante la concomitancia de tres condiciones, nosotros estábamos en perfecta situación de reconocer una regularización de la cuenta patrimonial del activo, el rubro este, cuentas por cobrar a clientes, por ejemplo. ¿Y por qué? O cuáles eran esas condiciones. Una primera condición es que el hecho generador sea anterior, por ejemplo, la venta a crédito, anterior o concomitante con la fecha de la medición. Y después estamos analizando el hecho contingente, es decir, ese hecho futuro e incierto que de ocurrir justamente va a significar la realidad de disminución de una cuenta por cobrar.
Esta contingencia a la que nos hacemos referencia es el riesgo de no cobrar todo parte de lo que tengo derecho a cobrar. Y allí se dan las otras dos condiciones que también deben reconocerse si se dan concomitantemente. Por un lado, que sea altamente probable la ocurrencia del hecho contingente, es decir, tal como les digo siempre, como reglita mnemotécnica, recuerden la hinchada de boca, el 50% más uno de las posibilidades de cobro. Es decir, es más factible que no cobre a que sí cobre un determinado monto o porcentaje de la creencia, que si tengo la posibilidad de fijar un determinado monto o porcentaje de la creencia y por ende cuantificar el impacto del hecho contingente, entonces estaría dando la tercera condición concomitante para que me habilite a reconocer un resultado negativo como deudor de dudoso cobro, que no es una nueva categoría de deudor, sino que se trata de un deudor que, digamos, un resultado que lo llamo deudor de dudoso cobro porque es una pérdida por la identificación de una alta probabilidad de ocurrencia de no cobrar esa porción de las cuentas por cobrar, y que representa esencialmente un resultado negativo, ¿sí? No es entonces una categoría de deudor, el deudor de dudoso cobro, sino que es el impacto en resultados de la concomitancia de esas tres circunstancias de las que les hablé. Y lo llamamos previsión para deudores de dudoso cobro a la contrapartida del resultado negativo para justamente regularizar ese saldo patrimonial del activo de cuentas por cobrar, porque es la porción de la cuenta por cobrar que no reúne las características de un activo. Es decir, es la porción de esos créditos que lo llama la norma, ¿no? De esas cuentas por cobrar a clientes o de esos derechos de facturar a clientes que yo finalmente no voy a poder cobrar y por ende no cumple con la condición de activo, ¿sí? Em, y acá hay una incorrección lingüística que yo lo señalo, que dice así: son correcciones a la medición de activos originados en pérdidas por desvalorización generadas por incobrables y otras causas. Cuando hablamos de incobrables, estamos hablando de la necesidad de directamente dar de baja esa cuenta patrimonial del activo, ¿sí? Supónganse, yo tenía un crédito, como lo llama la norma, una cuenta por cobrar a clientes y de repente me, me llega una carta documento diciendo que Dios se lo pague. Y en consecuencia no lo voy a poder cobrar, por más que, por supuesto, me llegó esa carta y a pesar de mis creencias, desde el punto de vista eh, este, estrictamente empresarial, no lo voy a poder materializar el ingreso de efectivo equivalente de efectivo. Por ende, ya no hay activo. Cuando se declara incobrable, directamente no hay necesidad de regularizar el activo, sino simplemente de saldarlo. Esa sería la cuestión. Es una cuestión terminológica, pero no es menor porque si yo encuentro dentro de las cuentas de resultado una cuenta que diga incobrables, o deudores incobrables, yo sé que es el impacto en resultados de la porción de las cuentas por cobrar que definitivamente no las voy a poder convertir en efectivo equivalentes de efectivo. En cambio, si yo digo deudor de dudoso cobro, la porción que no voy a poder cobrar, con alta probabilidad de ocurrencia de no poder cobrar, pero de una cuenta respecto a la cual hay un saldo que sí lo voy a poder cobrar. Entonces, es una cuenta que no se declaró totalmente incobrable. Inclusive, cuando hay una alta probabilidad de ocurrencia de no cobrar, hay un pequeño margen de poder cobrar, porque si no, estaríamos hablando del 100% de probabilidad de ocurrencia de riesgo de cobrabilidad y en consecuencia lo debería reconocer como incobrable.
Bueno, y después tenemos estos dos otros conceptos que se llaman otros créditos en moneda y derechos de reembolso. Respecto de los otros créditos en moneda, la RT 54 dice que son derechos a recibir sumas de dinero provenientes de transacciones que no tienen que ver con la actividad principal, la actividad generadora de ingresos ordinarios. Y estas son cuestiones un poco más incidentales, administrativas, financieras. Supónganse saldos por cobrar por la venta de un bien de uso, cualquier saldo a favor por cuestiones impositivas, un anticipo de sueldos, un préstamo al personal, un reclamo a una compañía de seguros. Bueno, en este caso podríamos estar hablando de un derecho de reembolso. Ya ahora lo vemos eso. Un dividendo a cobrar, se me ocurre, un interés a cobrar, que es bastante normal, o un gasto que yo pagué por cuenta de un tercero. En definitiva, sería si la operación de origen no es la venta de un bien o de un servicio que es la actividad principal de la firma, bueno, lo clasificamos como otros créditos en moneda. Y después les decía que estaban los derechos de reembolso, que hoy un poco les di ese ejemplo y un poco me arrepentí, porque el derecho de reembolso serían aquellos importes que una empresa o una entidad espera recuperar de terceros, y que normalmente están relacionados con pasivos que están reconocidos. Entonces, em, lo que se suele decir es que se los reconoce en la medida que la posibilidad de recibir ese reembolso sea prácticamente segura. Eso es un poco lo que dice la norma. Un ejemplo, bueno, el típico es el reembolso de seguros, el cobro de una indemnización, ¿no es cierto? Una garantía de proveedores, un reclamo a terceros por daños, o supónganse que, no sé, un director, un empleado de la firma cometió un error y producto del error la firma tuvo una multa y esa multa la paga la empresa, tiene el compromiso de pagarla, pero a su vez también tiene el derecho a que el empleado, el directivo, el ejecutivo, el que sea, lo reembolse. Y bueno, estos serían ejemplos de los derechos de reembolso, ¿sí? Em, bueno, ese es un poco lo que hasta acá me había generado dudas. Y después una consulta que también llegó tiene que ver con un crédito en moneda que se mide a valor razonable y cómo hacemos para determinar si hay o no desvalorización. La norma es muy clara en cuanto a que si lo medimos a valor razonable, no corresponde evaluar si existe una desvalorización o un indicio de desvalorización. Bueno, en general era esto. Y después, también en cuanto a los créditos en moneda, la medición posterior, permítanme, acá vamos a hacer un pequeño recuento de cómo sería. Em, los créditos en moneda, distintos de los derechos de facturar a clientes y de los derechos de reembolso, lo medimos a valor nominal. En este caso, una entidad pequeña lo mide a valor nominal en la medición inicial y también en la medición posterior como caso general. En cambio, una entidad mediana o el resto de entidades, tenemos que ver si el préstamo, el crédito es menor a 12 meses, va a vencer en un momento anterior a los 12 meses, sería a valor nominal, y si es posterior o digamos más extenso que los 12 meses, hago el valor descontado, un valor de contado, ¿sí? Esto es si hay componentes financieros implícitos, y si son explícitos, bueno, el valor de contado.
Eh, Bien, después, eh, a ver si hay transacciones financieras. em, Normalmente lo reconocemos, este, no es el punto, pero yo estoy mirando un poco de lo que tenía que hablarles porque eran las consultas recibidas. Cuando es por transacciones financieras, nosotros lo que hacemos es inicialmente medirlos por las sumas entregadas. En términos generales lo hicimos así en nuestros casos, y la medición posterior a costo amortizado. Y cuando tenemos un derecho de reembolso por el menor entre el pasivo reconocido y la suma que se espera recuperar. En el caso de la medición inicial y la medición posterior, por el menor entre el importe inicial y la suma que se espera recuperar. Eso es la manera de medirlo. Y en el caso, bueno, es muy sencillo en el caso de medirlo a valor razonable, ¿no? En general se lo mide en un momento posterior a valor razonable con cambios en resultado. Bueno, estas eran las preguntas. Mañana vamos a comenzar con bienes de cambio y ahí vamos a trabajar algunas cuestiones muy interesantes sobre el particular que seguramente van a dar lugar a algún otro video. Bueno, muchísimas gracias. Es cortito, pero tenía por fin resolver estas dudas. Hasta cualquier momento.